Bueno, que el Señor me los bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que es el estudio de los atributos de Dios. Como lo he mencionado anteriormente, este estudio es un enorme privilegio el poder impartirlo, sobre todo porque nos invita a cada uno de nosotros a seguir estudiando acerca de la persona de Dios. Este atributo en particular es un atributo que creo yo que está en boca de todas las iglesias. Incluso la mayoría habla acerca de la santidad, pero no entendemos qué es la santidad de Dios, qué implica la santidad de Dios. Cuando yo empecé a estudiar este atributo en el seminario, verdaderamente a mí me cambió mucho mi manera de concebir las cosas, ¿ya? Porque yo sí había entendido de que cuando hablábamos de un Dios santo, estábamos hablando o nos hacíamos referencia a un Dios, pero a un Dios que estaba apartado del pecado. Pero hasta ahí había entendido bien. Sin embargo, hay otra parte del concepto que fue lo que más me sorprendió cuando yo empecé a estudiar este atributo y que espero compartírselo en esta noche y sobre todo que pueda comprender un poco acerca de qué significa este atributo de la santidad de Dios. Para iniciar, vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para poder entender este atributo y que nos ayude a poder entender los conceptos, pero sobre todo aplicarlo en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir aquí delante de su presencia, Señor, a orarle, a bendecir su santo nombre, a estudiar más y más de usted, Señor. Verdaderamente es un enorme privilegio el poder estudiarlo a usted a la luz de las Escrituras, Señor, porque me ayuda a mí a entender acerca de lo que usted quiere para cada una de las personas y sobre todo para mí, Señor. Te pido en esta noche que sea su Espíritu Santo el que tome control de este discipulado y que sea su palabra la que sea predicada, Señor. No quiero parecer una persona erudita, sino más bien una persona que está aprendiendo de un Dios tan grande como usted es, Señor. Por eso en esta noche me pongo en tus manos y ayúdanos a entender las Escrituras y este atributo tan precioso como es la santidad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, hermano, vamos a definir qué es la santidad de Dios. Y para ello me gustó esta definición, se lo quería compartir y es la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo creado que hay fuera de él mismo y está separado del pecado de un modo absolutamente moral. Hay dos conceptos que quiero que tenga muy en cuenta a la hora de estudiar este atributo. Por un lado, ya lo vamos a ver, es que este atributo de la santidad, cuando usted lo escuche, usted lo primero que se le tiene que venir a la mente es de que nos da la idea de un Dios que está por encima de todo lo creado, de un Dios que es único en todos sus aspectos, es sin igual,
es majestuoso, es grande. Es un Dios totalmente distinto a su creación. Y está por encima de todo lo creado. Y además, hay otro aspecto que la mayoría de nosotros lo conocemos, y es que es separado del pecado de un modo absolutamente moral. Entonces, esos son los dos conceptos que vamos a tratar de desarrollar en esta noche. En primer lugar, hay una cualidad relacional. El significado básico de cuando nosotros hablamos de la santidad es apartado o separado. Entonces, me llama mucho la atención porque cuando yo estaba estudiando este atributo, esto en particular me llamó mucho, mucho a la reflexión y mucho a la meditación, porque cuando hablamos acerca de que Dios es un ser apartado o separado, estamos hablando de ese atributo o eso que lo hace a él único. Sin embargo, me gustaría en este atributo en particular mencionarles o estudiar un poco acerca cómo lo presenta el Antiguo Testamento y cómo se presenta en el Nuevo Testamento también. Estudiar las palabras hebreas y las palabras griegas que se utilizan a la hora de ocupar este atributo en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos haciendo referencia, hay dos palabras claves. La primera de ellas es la palabra kadosh, que eso significa santo. Y eso lo que nos da a entender es un ser único, puro, libre de toda culpa moral y que posee cualidades fundamentalmente divinas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando se hace referencia acerca de este término de santo, se ocupa el término hebreo kadosh, que da la idea de un ser único, que posee cualidades fundamentalmente divinas. Para ello, si usted tiene su Biblia por ahí, vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, en ese versículo en específico está ocupando la palabra hebrea kadosh para dar la idea de un ser único que posee cualidades fundamentalmente divinas. También esta palabra kadosh también se refiere en el Antiguo Testamento con lo consagrado, con aquello que es sagrado, que sea consagrado, o sea, aquellas cosas que han sido dedicadas a Dios, definitivamente. Luego, luego la segunda palabra que se ocupa en el hebreo para hacer referencia al término santo es kuodes, que eso se refiere estrictamente al santuario. Si usted tiene su Biblia ahí, vamos a Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, versículo 19 dice: las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Luego, otro ejemplo que podemos mostrar en las Sagradas Escrituras es Salmo 23.
Salmo 23 dice lo siguiente: haga memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, pueden ver cómo este término también se ocupa para todo lo que se relaciona con el santuario. Y desde ahí a nosotros nos tiene que dar una idea de cómo en el Antiguo Testamento el Señor le hace mucho énfasis a todo esto. Me gusta la aportación que hace el doctor R.C. Sproul con respecto a esto de la santidad de Dios, a este primer aspecto que estamos hablando en cuanto a una cualidad relacional. Y dice que la palabra bíblica santo tiene dos significados distintos. El significado principal es lo apartado o lo otro. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él y todas las demás todas las demás criaturas. Se refiere a la majestad trascendente de Dios, en virtud de la cual Él es digno de todo nuestro honor, nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestra alabanza. Él es otro o es distinto a nosotros en su gloria. Entonces, esto es lo que particularmente cuando yo empecé a estudiar todo esto de la santidad de Dios, esto es lo que a mí me impresionó increíblemente. De que el Dios el cual yo adoro es un Dios que es diferente a cualquier ser de la creación. Y esto distinto, o eso que hace diferente entre Él y la creación, entre Él y las demás criaturas, es lo que lo hace a Él objeto de gloria, objeto de honra y objeto de alabanza. Por eso es muy importante tener este concepto de la santidad de Dios en nuestras vidas, porque yo sostengo de que si el cristiano o la iglesia misma no tiene ese concepto de la santidad de Dios, al momento de adorar a Dios, esa adoración no es genuina, porque no lo está haciendo en base al conocimiento genuino de la palabra de Dios. Porque eso que hace distinto a Dios de su creación es lo que lo hace a Él objeto de la gloria, de la honra y de la alabanza. Es importante también destacar que en el Antiguo Testamento podemos observar que desde el Éxodo Dios había destinado un lugar para realizar los oficios o los rituales, realizar las ceremonias que Él mismo había establecido para la adoración a su persona. Y eso usted lo puede ver en el libro de Levítico, cómo Dios establece todo ese sistema sacrificial, y ese sistema sacrificial se centraba en la santidad de Dios. Definitivamente. Ustedes pueden ver cómo a lo largo de las escrituras en el Antiguo Testamento Dios hace énfasis en respecto a ello. Para muestra un botón, si usted tiene su Biblia, Éxodo 29:31. Éxodo 29:31 dice: y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Entonces, cuando Dios da todo el sistema sacrificial, cuando Dios habla acerca de todas las cosas que va a implicar el santuario, incluso había un lugar santo y había un lugar santísimo, el cual el sumo sacerdote una vez al año podría entrar para poder ofrecer el sacrificio por expiación para todo el pueblo. Entonces podemos ver a través de todo eso la importancia que Dios le daba acerca de la santidad, porque el sistema sacrificial se centraba en su santidad. Es en este lugar donde se guardaba el arca del testimonio,
encontrándose por separado el lugar santísimo del lugar santo por medio de un velo. Vamos a nuestras Biblias a Éxodo 26:33. Éxodo 26:33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso es interesante porque podemos observar cómo desde el principio, cómo Dios quería dejar entendido, dejar por sentado en su pueblo, en el pueblo de Israel, el concepto de santidad de su persona, por medio de rituales, por medio de objetos sagrados o el templo mismo. Los sistemas de sacrificio demandados se enfocaban en su santidad, en contraparte con la pecaminosidad del hombre. Entonces, en todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios le daba mucho énfasis en estas cosas. Y incluso a la manera de que uno va comprendiendo un poquito más el término de la santidad, de manera paralela, uno también va entendiendo la otra parte de la moneda, que es la pecaminosidad en el corazón del hombre. También existe en la Biblia ejemplos o evidencias donde a Dios mismo se le llama santo. Vamos a buscar Salmo, capítulo 71, Salmo 71. Salmo 71, 22 dice: asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y así hay varios versículos de la Biblia que habla, bueno, los salmos, si usted algún día tiene la oportunidad de poder estudiar los salmos, usted puede ver cómo a la luz de los salmos, cómo continuamente habla acerca de la santidad de Dios. El Salmo 78:41 es otro ejemplo acerca de la santidad de Dios y dice: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ese es otro ejemplo acerca de cómo en los salmos, cómo en la Biblia da evidencia de que a Dios mismo se le llama santo. Otro ejemplo es el Salmo 89:18. El Salmo 89:18 dice: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces, podemos ver cómo este atributo también se observa en el Antiguo Testamento, cómo se le da ese nombre a Dios como el Santo de Israel. Asimismo, el versículo que creo que que la mayoría conocemos en cuanto a la santidad es el que está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, que dice lo siguiente, dice: y el uno y al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, podemos observar cómo en el Antiguo Testamento también Dios demanda de su pueblo santidad, pero Él se coloca a Él mismo como el ejemplo a seguir. Y eso se aprecia en Levítico 19:2, donde dice que habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios demandaba en su pueblo santidad, pero Él también se ponía como ejemplo a su pueblo para que el pueblo pudiera seguir esa santidad.
que de Él emanaba, porque es un atributo, es una perfección de parte de Él, por ser Dios. Este concepto de la santidad se mantuvo en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los profetas, en los Esdras, en tiempo de Nehemías. Ya hablamos un poco acerca de cómo lo mostraba el Antiguo Testamento, acerca de los términos que se ocupaban en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo lo presenta el Nuevo Testamento, la palabra santidad. Y se ocupa la palabra griega agios, que significa, hay tres significados. En primer lugar, como algo santo, y eso está en Primera de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Capítulo 1, versículo 15, 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. También esta palabra griega agio significa algo dedicado. Eso lo podemos observar en Marcos 6:20. Y también esta palabra habla acerca al pueblo de Dios. En Filipenses, porque usted alguna vez ha leído lo que es el Nuevo Testamento, y continuamente en las cartas paulinas se le dice a la iglesia, a los santos. Esta carta va dirigida a los santos. Un ejemplo de ello está en Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, se observa ese término de agios en cuanto a, en el Nuevo Testamento, cuando uno habla acerca de la palabra santo en el Nuevo Testamento, a eso se refiere. Ahora bien, antes de pasar a esa cualidad moral, quisiera dejar sentado algo de que en el Nuevo Testamento se observa también un giro en cuanto al significado de la palabra santo. Así como lo expliqué hace unos minutos, que en el Antiguo Testamento se hacía referencia a la santidad de Jehová, el santo de Israel, y se hace alusión a ello. En el Nuevo Testamento hay algo que quiero que observen, y es que en el Nuevo Testamento ese término griego, agios, también se utiliza o se enfatiza mucho acerca de la persona de Jesucristo y también del Espíritu Santo. Entonces, podemos observar eso también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podríamos mencionar un versículo con respecto a ello, sería Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24 dice, cuando Jesús está sanando en Capernaum a una persona que tenía un espíritu inmundo, viene y en el capítulo 1, versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces usted puede observar cómo en el Nuevo Testamento también ese término santo se aplica en la persona de Jesucristo, y usted puede ver en los evangelios cómo continuamente está ese término en Jesucristo. Pero también podemos hablar acerca del Espíritu Santo. Un ejemplo de ello está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos ver cómo ese término también se le aplica, evidentemente,
en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ahora, además de hablar de aquella cualidad relacional, el centrarme en el hecho de que Dios es un ser único, diferente a la criatura, y eso que hace a Dios diferente de sus criaturas lo hace objeto de su gloria. También hay otro aspecto de la santidad que tengo que tocar, y es la cualidad moral, que es que Dios está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Entonces, este término creo yo que es el que más estamos familiarizados nosotros como iglesia, porque continuamente es algo muy repetitivo que se enseña en las iglesias acerca de este término, que Dios está separado del pecado y Él está dedicado a buscar su propio honor. Entonces, la santidad moral de Dios se podría definir también como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Ese concepto me gustó y es un concepto de un teólogo muy famoso de apellido Berkov. Entonces, podemos ver que Dios está separado del pecado y evidentemente Dios quiere mantener esa excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Entonces, y este término lo vamos a ver posteriormente cómo se aplica también en la iglesia de hoy en día. Al Dios tener esta perfección o esta cualidad moral, también proporciona un estándar moral por medio del cual los cristianos se deben de regir. Entonces, hermanos, la perfección de Dios, la santidad de Dios, debe ser como nuestra norma o nuestro estándar para nuestro carácter moral y la motivación para esa práctica. Y todo lo que nosotros concebimos en cuanto a lo que a moralidad se refiere, se debe de deducir a partir de la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos este término de santidad y vemos esa cualidad moral en la cual Dios está completamente separado del pecado, aborrece el pecado, eso también a mí me tiene que traer algo en mente, y es que eso me debe proporcionar a mí un estándar moral por el cual yo tengo que regir mi vida. Por eso es que este atributo es tan necesario que se predique en las iglesias de hoy en día, porque evidentemente las iglesias no conocen primero al Dios de la Biblia, y en segundo lugar, al no conocer a Dios, al no conocer sus atributos, evidentemente no conocen esta perfección como lo es la santidad. Y eso se ve muy reflejado o está muy ligado a los parámetros morales, los cuales la iglesia misma se rige en base a esos parámetros morales. Entonces, cuando la iglesia tiene un concepto pobre acerca de quién es Dios, bajan el estándar moral establecido por Dios en las escrituras, y eso evidentemente lo que hace es traer destrozos en la vida de la iglesia misma y en la vida de la iglesia, de los hermanos que lo conforman, porque bajan los estándares morales de Dios y no se quedan con aquellos estándares establecidos en las Sagradas Escrituras. Y como por ejemplo podríamos mencionar algún ejemplo que podríamos mencionar es acerca de
de la fornicación en las iglesias o el adulterio en las iglesias. Hay muchas iglesias que ven la fornicación, que ven el adulterio como algo normal por el cual los miembros de la congregación pueden hacer y no hay ningún problema. Evidentemente Dios te va a perdonar absolutamente todo lo que vos querrás y puedes llevar una vida desenfrenada y sin embargo tú puedes ser salvo siempre. No, pero evidentemente, ese concepto, y no solo la iglesia, sino también los ministros, entre comillas, los pastores, entre comillas, ellos llevan una vida en pecado, porque en su conocimiento corto acerca de quién es Dios, para ellos, Dios se ha reducido en que Dios perdona todo, pero evidentemente están descuidando este atributo tan precioso como lo es la santidad. Entonces, como hay un conocimiento pobre acerca de quién es Dios, bajan sus estándares morales y hacen permisibles las cosas que la misma Biblia condena. Entonces, ahí es donde usted puede ver cómo una mala teología puede llevar también una mala ejecución o una mala praxis. Por eso la iglesia de hoy en día tiene que tener mucho conocimiento acerca de este atributo, porque a medida que la iglesia estudie quién es Dios, se va a dar cuenta que Dios es un ser que evidentemente está separado de pecado y él está aborreciendo el pecado. Y no solo eso, sino que él siempre continuamente está buscando su gloria, está buscando su honor, siempre. Entonces, no sé si me pude dar a entender con respecto a este término, esta cualidad moral. Ahora, ¿cómo se aplica el conocer la santidad de Dios en mi vida? En primer lugar, que es con lo que quiero empezar, una perspectiva correcta de la santidad de Dios debiera de producir en el creyente conciencia de su propio pecado. A medida que yo voy conociendo más al Dios de la Biblia, me doy cuenta de lo pecador que soy yo. Y eso es algo muy precioso, hermano, porque a medida que yo me doy cuenta de mi propio pecado y que soy una persona que tiene pecado, evidentemente, y que estoy en una lucha constante con ello y con ello y con ello, eso debe de provocar en mi persona humildad, sencillez. Entonces, a medida que yo me meto a estudiar más de Dios y de su santidad, de manera paralela, estoy conociendo la pecaminosidad que hay en mi corazón. Y esto es algo que también se tiene que hacer mucho énfasis en las iglesias de hoy en día, la pecaminosidad en el corazón del hombre. Ahora no se toque el tema del pecado en las iglesias por miedo a que las congregaciones se puedan ir o que los hermanos se puedan disgustar acerca de todo eso. Pero, ¿qué importa eso si al no predicar del pecado y de la pecaminosidad del hombre, evidentemente no estoy tocando un concepto o un término, un principio muy bien estipulado en las Sagradas Escrituras? Es mejor, 1000 veces mejor, obedecer a Dios que obedecer a los hombres. En segundo lugar, podemos destacar que el conocer esta santidad de Dios implica en mí el hecho de que yo también soy llamado a la pureza.
Es por eso ese término de santo. Y esto es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, cuando uno nace en el Evangelio, nuestro mayor deseo es glorificar a Dios en nuestras vidas. Y glorificar a Dios implica crecer en el conocimiento de las Escrituras y reflejar la imagen de Jesucristo en mí. Entonces, a medida que yo crezco en el conocimiento de Dios y las Escrituras, mi deseo por crecer en Cristo o reflejar a Cristo va a crecer. Y ese crecimiento se va a ver reflejado en mi diario vivir. Entonces, ¿somos llamados a la pureza? Claro que sí. Nosotros como cristianos no vamos a alterar las Sagradas Escrituras ni al pasar por alto los mandamientos que Dios ha prescrito en su Biblia. No lo vamos a hacer, sino al contrario, continuamente con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a agarrar ese mandamiento y lo vamos a hacer realidad en cada una de nuestras vidas. El hecho que Dios nos ha llamado a la pureza. Y no hay mejor forma de glorificar a Dios que guardando sus mandamientos. A medida que yo voy creciendo en el caminar cristiano, antes probablemente yo llevaba un vicio en mi vida. Me encantaba mentir. Y ahora el mentir, eso provoca en mí algo aborrecible, porque es algo que Dios no quiere que yo practique. Y así puedo mencionar de que el deseo de nuestro corazón es guardar lo que su palabra dice. Por eso es importante este atributo de la santidad. Hay otra cosa que debemos de aplicar en nuestras vidas, y es que al conocer este atributo, debemos de acercarnos a Dios con la máxima reverencia. A veces nos acercamos a Dios, pero no teniendo en mente que Él es un ser totalmente distinto a mí. Y sobre todo, que Él es un ser majestuoso, Él es un ser grande. Y me acerco a Dios sin ese concepto, sin esa idea acerca de quién es Él. No me acepto con respeto, no me acepto con reverencia. Y eso, evidentemente, uno lo puede notar también en el momento en el cual las personas se congregan al servicio de la iglesia, algo que muchos en este momento estamos necesitando, el hecho de congregarnos como iglesia. Pero la reverencia a Dios muchas veces se pasa por alto en esos mismos servicios. En el hecho de que llegamos, pero no llegamos con un corazón dispuesto, en el hecho de adorar a Dios, pero sin conocer quién es Dios según la Biblia. Llegamos a las iglesias, llegamos a adorar a Dios, entre comillas, pero llevando una vida en pecado, llevando una vida desenfrenada, y pensamos que eso es correcto, cuando nuestro estándar moral siempre es establecido por las Escrituras y es también establecido por el mismo Dios. Cuando usted ve, cuando en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las personas se acercaban a Dios, las personas temían
Temían porque estaban ante un Dios que es verdaderamente santo. Ellos temían porque sabían de que delante de su presencia ellos iban a quemarse vivos por el Dios que Él es. Por eso ustedes pueden ver cómo el profeta Isaías, cuando se le da el llamamiento a él dice, no, yo no puedo ir y proclamar las buenas nuevas hacia el pueblo de Israel porque yo soy alguien de labios inmundos. O sea, ese término de la santidad es increíble, hermano. Que en el Antiguo Testamento Dios incluso haya establecido un sistema sacrificial para dar a entender a su pueblo lo importante que es para él ese término de la santidad. A Dios no se le podía ofrecer un sacrificio de un cordero que fuera imperfecto, que fuera defectuoso, que tuviera un defecto congénito. Yo no podía ir en el Antiguo Testamento a entregar ese sacrificio ante Dios porque eso era algo aborrecible contra Él, por la reverencia que se le debe dar a Dios. Y eso es algo que tenemos que tener consciente, hermanos, nosotros. Todo esto que estamos estudiando, lo que tiene que generar en mí es un respeto hacia el nombre de nuestro Dios que es santo. Es una reverencia hacia quien es Él. Continuamos. Y este concepto, bueno o malo, no solo es de la santidad, sino que de Dios en sí, es lo que gobierna las iglesias, como lo mencionaba anteriormente. Un concepto bajo o mediocre de Dios, producto de un mal estudio o una pereza para estudiar las escrituras, generará estándares bajos en cuanto a la iglesia y la disciplina que ésta practica. Por eso es necesario que nosotros como iglesia tengamos este tipo de estudios del atributo de Dios y de la santidad de Dios, porque así nosotros podemos entender que así los estándares establecidos por Dios en las Escrituras son las que yo debo de establecer en la iglesia también. Y en ningún momento debo de bajar esos estándares, sino al contrario, mantenerlo. Y eso es algo que se mantiene en todo el Nuevo Testamento. Y es algo que sí se puede observar con respecto a ello. ¿Qué otra aplicación podemos tener en nuestra vida? Que estamos llamados a practicar la santidad. Y eso es algo que sí quisiera hacer mucho énfasis en esta noche que tengo la oportunidad de poder desarrollar este tema. Ese es un mandamiento de parte de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos llamar bueno a lo que Dios ha establecido por malo, ni podemos llamar santo a lo que Dios ha establecido por pecado. No lo podemos hacer. Y a medida que usted entienda más de las Escrituras, usted debe tener un temor y una reverencia cada vez que usted vaya a cometer un acto pecaminoso en contra del santo nombre de Dios. Porque el Dios al cual usted y yo adoramos es un Dios santo. Es un Dios que demanda de sus hijos. Y si usted ha nacido de nuevo, lo demanda definitivamente a practicar esa santidad.
Entonces, después de esto, definitivamente me gustaría que reflexionara, que meditara en todo esto y que orara con respecto a ello. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en cuanto a eso? Y no vivimos vidas con respecto a esa gran verdad. Me gusta lo que dice un teólogo y que dice, Sproul dice, lo que es difícil es controlar la lengua, actuar con integridad o mostrar el fruto del espíritu en nuestra vida. Claro, hermanos. Es bien fácil llegar al culto de la iglesia, saludar, decir un Dios te bendiga y todo, aparentar una vida a la cual no vives. Llegar a tu casa a la realidad de las cosas, a lastimar con tu lengua a tus seres queridos, a mentir con tu lengua, actuar, pero actuar sin integridad en la vida. Cuando ves oportunidades para poder aprovecharte del otro hermano, entonces usted lo hace, definitivamente usted lo hace. Si usted tiene una oportunidad de poder ganar dinero deshonesto, pues entonces yo lo voy a hacer porque es bendición de Dios. No, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. Actuar con integridad. Sí, es muy complicado, es muy difícil, pero tenemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo y tenemos la palabra definitivamente. Pero el resultado de actuar integridad, hermano o hermana, eso no tiene precio. Y eso, cuando yo actúo en integridad en un mundo que está infectado, está atestado de pecado, somos testimonios andantes de lo que nosotros creemos. Y evidentemente, si en tu lugar de trabajo, si en tu familia todavía no creen que eres cristiano, entonces reflexiona si verdaderamente estás actuando con respecto a lo que se está enseñando de las Sagradas Escrituras, con respecto a ese parámetro moral establecido por Dios en las Sagradas Escrituras. Porque cuando alguien actúa en integridad, se nota a leguas y no es necesario decirlo. Es algo que se nota. Entonces somos llamados a practicar la santidad. Definitivamente somos llamados a hacer eso. Porque hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, hemos sido regenerados, declarados justos delante de Dios. Y es por eso que yo entonces soy llamado a practicar esa santidad. Y nuestra vida debe ser congruente con nuestra posición. Me encanta esto. Porque muchas veces nosotros descuidamos eso, de la posición en la cual nosotros nos encontramos, desde que Dios, por su infinita misericordia y por su soberanía y por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Luego nos declaró justos, creímos en el Evangelio y todo eso. Nuestra posición delante de Dios es distinta, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, definitivamente. Con respecto a todo lo que hizo Jesucristo, entonces ahora yo soy declarado justo.
Entonces yo tengo que vivir mi vida congruente a la posición en la cual me encuentro en este momento. Ahora soy parte de la iglesia del Señor. Ahora soy la esposa del Cordero. Si a usted, querido hermano, no se le pone los pelitos de punta al saber todo eso, a mí sí, definitivamente. Y el conocer eso, la posición que tengo ahora delante del Señor, definitivamente me hace pensar que ahora cualquier acto, cualquier acción pecaminosa o cualquier cosa que evidentemente estoy luchando día con día, ahora en Cristo, con su palabra, por medio de su Espíritu, mi posición ha cambiado y he sido libre de ello. Por eso nuestra vida debe ser congruente con nuestra posición como cristianos. Y la máxima expresión de la santidad del Dios viene a ser la muerte expiatoria de su Hijo. Si usted cree que Dios no toma muy en serio la santidad y tal vez usted dice, no, que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Fíjese en el Hijo. La máxima expresión de la santidad viene a ser esa muerte del Hijo. Porque Dios en Jesucristo, Dios en Él, cubrió todas las demandas de su santidad para que nosotros fuésemos salvos. Y evidentemente, ese atributo de la santidad de Dios me hace a mí reflexionar en que evidentemente necesitamos un Salvador para poder acercarnos a Dios. Y solo a través de Jesucristo nosotros lo podemos hacer. Por eso, y termino con lo siguiente, la palabra de Dios es clara y dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estudiar este atributo, Señor. Te pido en esta noche, primero que podamos meditar acerca de quién eres tú, Señor. Saber que tú eres un Dios único, majestuoso, Señor. Un ser totalmente distinto a la creación. Eso debe de provocar en mí reverencia. Debe de provocar en mí respeto, temor hacia tu persona, Señor. Te pido que en esta noche sea su Espíritu Santo el que lleve esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones y sobre todo que podamos vivir conforme a ello, conforme a nuestra posición en Cristo Jesús siempre, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno
de mis hermanos que estamos acá aprendiendo de ti, para que a medida que conozcamos más de ti, nos demos cuenta quiénes somos nosotros, que somos pecadores, pecadores que necesitan redención en ti y salvación solo en ti. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con lo que es el tiempo de las preguntas. Solo me van a permitir un ratito para poder escucharlos bien. Y vamos a ver la primera pregunta. La tiene mi hermano Carlos. Dice: cuando leemos santo, santo, santo en Isaías 3 y en Apocalipsis 4:8, ¿es debido a que ese atributo de Dios, la santidad, es el mayor en él? ¿O se refiere al Dios trino, es decir, Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo y Espíritu Santo? Bueno, hermano, para empezar, hay teólogos que sostienen que la santidad es el atributo más importante acerca de Dios. Y cuando estuve estudiando acerca de ello, hay varios que lo sostienen con respecto a eso. Ahora, cuando hablamos acerca de la Trinidad, debemos de tener muy en cuenta que en el Antiguo Testamento sí habían ciertos indicios acerca de la Trinidad, ¿verdad? Como lo podemos ver en Génesis cuando Dios dice hagamos. Entonces, hay ciertos indicios, sí, pero la Trinidad se revela perfectamente en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos a la persona de su Hijo Jesucristo, que evidentemente, sí, creo, no me recuerdo quién, creo que el pastor Jaime mencionó acerca de esto. En el Antiguo, el Jesucristo, nuestro Dios, se revelaba también con algo como se llamaba las teofanías o las cristofanías, pero la encarnación de Jesucristo es algo que se hizo hasta en el Nuevo Testamento. Igual lo que es el Espíritu Santo. Entonces, sí, en el Antiguo Testamento habían ciertos indicios acerca de todos, ciertos matices acerca de la Trinidad, pero se revela en su totalidad, si lo puedo poner así, en el Nuevo Testamento. Y con respecto a Isaías, incluso gracias ahí por compartirlo, me gustaría un comentario que yo tuve que leer con respecto a ello. Solo si me permitís un momento. Y es este siguiente, porque a mí me tocó estudiar un poquito más acerca de lo que es la santidad, pero hay un término acá que hoy hay algo que sí quería compartir, de solo me van a esperar un ratito. Y es un comentario de un libro
del pastor John MacArthur que se llama Nuestro Extraordinario Dios. Entonces hay un extracto del libro que, abonando un poquito acerca de que hay teólogos que sostienen que la santidad de Dios el atributo más importante, ¿verdad? Que dice que la santidad probablemente es el más importante de todos los atributos de Dios. Cuando los ángeles adoran en el cielo, no dicen eterno, 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 ni sabio, 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 tampoco fiel, 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 ni poderoso, poderoso, poderoso. Pero dice santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y concluyendo acerca de lo que me estabas preguntando, Carlitos, cuando hablan acerca de Dios Santo, cuando uno estudia tanto a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, podemos ver todos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, las podemos ver en las tres personas de la Trinidad, ¿ya? Entonces, tal vez en el Antiguo Testamento no se había revelado así como se revela en el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de la santidad de Dios, es un término que evidentemente relaciona a las tres personas de la santidad. Porque cuando mencionamos acerca de la omnisciencia, omnipresencia, del amor, de la ira, todos esos atributos, todos los tienen tanto el Padre, tanto el Hijo y tanto el Espíritu Santo. Así que no sé si pude responder la pregunta. Ahora, la siguiente pregunta es esa reverencia de la hermana Cristi, esa reverencia a Dios que significa para nuestras oraciones. Podemos orar acostados y con un lenguaje sencillo, como hablando con confianza, o es mejor siempre hacerlo de manera reverente, de rodillas, honrando que Él es Dios. Bueno, hermano, con respecto a la postura en cuanto a la oración, o sea, el hacerlo, si yo me acuesto en la cama, yo me voy a dormir definitivamente. Bueno, pero ese soy yo. Tal vez hay va a haber una persona que le guste así orar, pues, pero si yo me acuesto 5 minutos, yo me duermo definitivamente. Pero más que en la postura, de hacerlo de rodillas, hacerlo acostado, hacerlo sentado, qué sé yo, es la reverencia que uno tiene que tener en el corazón, definitivamente. En el hecho de que eh, cuando yo me acerco a Dios, en oración, en alabanza, cuando yo me acerco a su palabra, eh, pero sé que mi vida es una vida que está contraria a todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. O sea, en lugar de llevar una vida de acuerdo a ello, tal vez no perfecta, pero en vez de llevar una vida de acuerdo a ello, mi vida es más se parece a la de un impío. Entonces ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado. Por eso cuando yo toqué este tema, yo le dije, si en su zona de trabajo, si en su familia no conocen que ustedes son cristianos por su manera de actuar, por su manera de vivir, deberíamos de reflexionar si verdaderamente estamos siguiendo o si verdaderamente nosotros estamos en el señorío de Cristo, en eso de que, de que Dios no me separa de su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Entonces, más que la postura, hermano, es cómo yo me presento delante de Él, ¿ya? Y evidentemente todos tenemos pecado, pues eso sí, ¿verdad? Todos pecamos alguna vez, pero cuando yo me refiero a pecado en sí, ¿verdad? Yo me estoy haciendo referencia también a esa vida pecaminosa. Y acercarse a Dios sin
la teología correcta acerca de quién es Dios. Y esa teología correcta viene siempre de las Escrituras. A eso me refiero. No sé si pude responder su pregunta. Ok. No sé si hay otra pregunta o no sé si hay alguna pregunta en cuanto a en el Facebook. Y si no, Pastor Jaime, yo creería de que deberíamos de empezar a hacer el ejercicio, de empezar a preguntar a los hermanos que están aquí, que hacen de audiencia. Ok, no hay en Facebook. No sé si hay alguna pregunta más acerca de esto de la santidad. Ah, hermana Cristi, antes que se me olvide, la vez pasada, yo tenía unas preguntas pendientes. Voy a empezar con la suya, aprovechando que tengo un poquito más. La primera pregunta al público está bueno, algún día vamos. Ahora pensé en eso porque quiero saber si en realidad están entendiendo todo lo que estamos viendo. Y cuando uno está en, en lo que está estudiando o algo así, siempre hay un examen de parte del maestro para ver si ustedes están entendiendo. Con respecto, volviendo al tema, hermana Cristi, con respecto a en el día lunes que estuvimos viendo de Lucas 18, que usted me preguntó, de la parábola de la viuda y el juez injusto, estuve leyendo un poco acerca que en su contexto lo que esto se refiere. Si usted observa en el capítulo 17 del versículo 20 al versículo 37, Jesucristo está hablando acerca, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la venida del reino. Y esto es como el contexto inmediato al capítulo 18. Luego en el capítulo 18 inicia en el versículo 1 diciendo que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, pero en base siempre a lo que había estipulado anteriormente. Pues está hablando de orar insistentemente, si lo podemos poner así, pero por su reino. Entonces, porque estos dos versículos, 17 del 20 al 37 y 18 del 1 al 8 van los dos amarrados. Entonces, la idea de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es que los discípulos oraran por la venida del reino insistentemente. Al decir insistentemente, no quiero decir que en nuestras manos, en las manos de los discípulos, estaba de que en el momento que ellos dijeran se iba a hacer. No, se debe de orar insistentemente por el reino, pero el tiempo y la hora en la cual se va a ejecutar no lo sabemos. Sin embargo, lo tenemos que practicar como un mandato. Y creo que eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones. No, creo que el hermano Carlos estaba, la vez pasada mencionó eso, no doblegar o doblar el brazo de Dios en nuestras oraciones, sino más bien confiar en su soberanía y cómo Él está gobernando todas las cosas. Y que evidentemente se va a manifestar su reino de manera física en esta tierra, y nuestro deseo es ese. Nuestro deseo tiene que ser siempre orar para ello. Eso es la pregunta. Y con la otra pregunta, todavía la estoy estudiando, hermana Carla Nerio, estoy ahí estudiándola, igual que con la pregunta de Chafik, así que espero respondérsela posteriormente porque les he querido estudiar. Entonces, no sé si hay otra consulta. Si no, Pastor Jaime, no sé si va a decir algo o concluimos aquí.
Ok, perfecto. Entonces, hermanos, antes que nada, con respecto a lo que es la santidad de Dios, uno de los libros que más me ayudó a mí es un libro escrito por R.C. Sproul acerca de la santidad de Dios, que lo recomiendo también ahorita que están en tiempos en los cuales eh, lo pueden aprovechar para la lectura. Ese es un libro que lo recomiendo y que les podría servir mucho para su vida y para que lo tengan ahí en su lista de libros para poder leer en estos 30 días que estamos en cuarentena. Es mi recomendación con respecto a ello. Sí, también, gracias Carlos. Hay una serie de videos también que son como predicaciones o clases del Dr. Sproul acerca de la santidad de Dios. Para aquellos que prefieren más el video o verlo, pues no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Eh, y él lo desglosa bien bonito todo eso para que podamos entender un poquito acerca de esto. Ahí lo compartió el hermano Carlos. Bueno, entonces vamos a orar. Sí, gracias, Pastor Jaime. La santidad de Dios es traumática para la criatura impía. Amén. Gracias por compartirlo. Vamos a orar entonces para finalizar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de venir aquí y aprender más de las Escrituras, Señor. Oro por todo lo que hemos desarrollado para que sea de provecho para nuestras vidas y podamos crecer en el conocimiento de las Escrituras. Cuida a cada uno de mis hermanos, Señor, que sigan creciendo en ti, Señor, y que puedan tener un conocimiento bíblico acerca de quién eres tú. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.